Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La nueva mentira, AMLO fue corrupto. Con el primer grito de independencia de la primera presidenta de México, se dio inicio a la campaña de una mentira más de la oposición, que el gobierno de Andrés Manuel fue corrupto. Cada vez que la presidenta Sheinbaum avanza en el combate a la corrupción, la oposición dice, pero ¿cómo que no lo hizo AMLO? Entonces era cómplice. Esta bobería es su argumento. Es como si decimos que un proceso tan complejo como el combate a la corrupción tendría que empezar y acabar en un solo acto, como si se pudiera extirpar como un órgano podrido de un cuerpo limpio y sano, y no como es, algo que se tiene que ubicar, investigar y procesar hasta dar con los culpables y sus redes de posibilidad. Algo que solo puede inhibirse tras muchos actos de cero impunidad. Pero no, ahora el MacPrián y los que quieren ser partiditos nuevos, como el de Salinas Pliego de TV Azteca y el de Acosta Naranjo y Álvarez y Casa, ex del PRD, con la enorme cauda de corrupción que ellos mismos arrastran como cola de dinosaurio, dicen, si AMLO no fue capaz de desaparecer la corrupción por completo, es porque era cómplice de ella. Es muy de la derecha pensar que existen soluciones instantáneas, como Calderón ejecutando gente para terminar con el crimen organizado, o Narro y Chertorivsky diciendo que podían terminar con la pandemia de COVID-19 en 15 días, o el conflicto de Chiapas en 15 minutos, como prometió alguna vez Vicente Fox. Que se termine por decreto la ilegalidad y si no se hace es porque los encargados no es que avancen en un proceso largo, sino que están metidos. Es esa derecha de la motosierra que Javier Milei, el argentino, le fue a regalar a Elon Musk en su debut y despedida como funcionario de Trump. Si cortas, solucionas. El PRI nos engañaba con ese tipo de soluciones. Imagínense que la corrupción en Pemex se hubiera terminado cuando encarcelaron a Jorge Díaz Serrano o a Joaquín Hernández Galicia Laquina. O que la policía se hubiera vuelto honesta si metías a la cárcel al negro Durazo, o que el FOAPROA ya no lo seguiríamos pagando el resto de nuestras vidas y la de nuestros nietos si castigabas a Lanquená o a Cabal Peniche. Nada de eso se resolvió, más que las ansias por resolverlo. Y ahora la oposición insiste en aplicarle ese criterio que ellos inventaron hace muchas décadas y que no funcionó, a la cuarta transformación, que es un proceso de regeneración de la vida pública, moral y político, y hasta estético, en muchas medidas histórico, de muy largo impulso. No pocos izquierdistas se agarran de este mismo argumento falaz para fustigar con el rayo flamígero de sus buenas conciencias a todo lo que les parece igual en todos los partidos, en todas las formas de Estado, en todas las maneras de hacer política. Así, no sé, Jorge Lavalle en el gabinete de Campeche o Rubalcaba en la dirección del metro de la Ciudad de México es el signo inequívoco de que estamos viviendo un nuevo PRI. Y es la misma óptica que la de la derecha. Un proceso con un empuje que todos sabemos que durará décadas, se le mide con lo instantáneo. Imagínense si esa derecha y ese buenondismo leyeran algo sobre el largo proceso de pacificación que siguió a la Revolución Mexicana. Se volverían locos con los cambios de chaqueta, las soluciones de compromiso y los juegos de lealtades que duraron otros 20 años. Pero vayamos a la diversión beisbolera. Enrique Krause jamás nos decepciona. El 14 de septiembre, un día antes del grito, Krause publicó en el diario Reforma un texto que si no fuera tan anodino, serviría para documentar la deshonestidad intelectual. Resulta que el texto de Krause se afianza en una larga cita del sociólogo y economista Max Weber. Esto no tendría nada de malo salvo por el pequeño detalle de que la cita de Max Weber que utiliza Krause logra que Max Weber diga lo contrario de lo que propone su ensayo.
Krause toma frases aisladas del texto, silencia las partes que no le convienen para su antiobradorismo y acaba atándolas con la obscenidad de su propia denuncia de lo que él cree fue la corrupción de López Obrador. Vayamos por partes. Hay que decir que la frase que recorta Krause es justo la anterior a empezar la cita de Max Weber. La frase dice: tomemos la actualidad como ejemplo. A Krause no le conviene citar la actualidad a la que se refiere Max Weber, que es el invierno de 1918 en Alemania. El texto, llamado La política como vocación, es una conferencia a los muchachos alemanes que habían sido licenciados del ejército, que había perdido la Primera Guerra Mundial y que ahora sufrían la condición de derrotados, la crisis económica derivada del Tratado de Versalles y los grandes acontecimientos políticos a los que dio lugar, entre ellos el final del imperio del Kaiser Guillermo II y la proclamación de una república socialdemócrata. Esa conferencia de Max Weber fue hecha a invitación de la Asociación Libre de Estudiantes de Múnich, y cuando Weber propone hablar de la actualidad, está hablando de esa situación. Por supuesto, no de López Obrador, al que le faltaban 35 años para nacer y un siglo exacto para ser presidente de México. Krause borra esa primera frase para tomar entonces la larga cita que ocupa 3/4 partes de su columna de Reforma como un mandamiento. Krause agarra a Max Weber, lo tortura, le hace pocito y hasta le da unos tehuacanazos para que diga lo que él quiere oír: que Andrés Manuel fundó un aparato de funcionarios que están prestos a recibir un botín a cambio de su apoyo. Bueno, Max Weber nunca dice algo así en su conferencia. Lo que dice Weber en sus 27 páginas de conferencia es que la política oscila continuamente entre las convicciones y la responsabilidad sobre sus consecuencias, es decir, entre lo posible y lo deseable. Cuando se refiere a un botín, pone los ejemplos de Abraham Lincoln o de los partidos británicos y franceses, porque está describiendo la historia de cómo pasaron del poder de los señores feudales que financiaban guerras y cobraban botines a un estado moderno donde hay partidos políticos, funcionarios públicos especializados y dirigentes de movimientos. No es que esté desacreditando con la palabra botín a la actividad política de los partidos, sino que está tratando de explicar su historia de 600 años en Europa en el reparto institucional de poder una vez que se ganan las elecciones. Pero la frase que cita Krause, fuera de contexto para tratar de abanicar, como se dice en béisbol, contra López Obrador, dice: quien quiere imponer sobre la tierra la justicia absoluta valiéndose del poder, necesita para ello de seguidores, un aparato humano. Para que éste funcione tiene que ponerle ante los ojos los necesarios premios internos y externos. En las condiciones de la lucha moderna de clases, tiene que ofrecer como premio interno la satisfacción del odio y el deseo de revancha, y sobre todo la satisfacción del resentimiento y de la pasión pseudoética de tener la razón. Es decir, tiene que satisfacer la necesidad de difamar al adversario y de acusarle de herejía. Como medios externos tiene que ofrecer la aventura, el triunfo, el botín, el poder y las prebendas. El jefe, sigue diciendo Max Weber, depende por entero para su triunfo del funcionamiento de este aparato y por eso depende de los motivos del aparato y no de los suyos propios. Tiene pues que asegurar permanentemente estos premios para los seguidores que necesita, es decir, para los guardias rojos, los pícaros y los agitadores. Hasta ahí la cita. Max Weber está hablando de los espartaquistas de Rosa Luxemburgo en Alemania que estaban planteando conducir a la nueva república al socialismo. Max era un socialdemócrata y estaba en contra de los socialistas. Por eso habla de guardias rojas y de agitadores, porque, como ya lo dijo Max, él está hablando de la actualidad alemana del invierno de 1918 a unos estudiantes que eran soldados. No está haciendo todo el tiempo una prescripción de lo que debería de ser, sino de lo que es esa revolución que según él se estaba planteando, no con un parlamento, sino con consejos obreros. Pero
En cuanto a los partidos políticos, no está más que describiendo cómo funcionan para organizarse, financiarse y repartir cargos públicos. No está haciendo una valoración moral de sus objetivos. Como lo hace fragmentos que Krause desecha, los elogia. La conclusión de toda la conferencia de Max Weber es esta, que es el final. La historia nos demuestra que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto, no solo hay que ser un caudillo, sino también un héroe, en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro, han de armarse desde ahora de esta fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Solo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece, solo quien frente a todo esto es capaz de responder con un sin embargo, solo un hombre de esta forma construido tiene vocación para la política. Digo, si vamos a tomar las frases de Max Weber como un dogma, tomemos el final de esta conferencia de 1918 para describir al propio Andrés Manuel y cómo se levantó de cada fraude y de cada campaña sucia en su contra, como la que quiere llevar a cabo Enrique Krause. Pero hasta ahí, de la forma presuntuosa y al mismo tiempo de estafador y fraudulento, deshonesto y embaucador de Krause, o de quien haya escrito este pobre texto. Al final lo que quiere decir son sus mentiras. Firma Krause estos infundios. A cambio del poder absoluto, el régimen premió a su séquito dándole el país como concesión. Fuertes declaraciones, ingeniero, y 4 mentiras en una sola frase. Poder absoluto no es lo mismo que mayoría democrática. El régimen de la 4T se constituyó como la mayoría ganada en las urnas hasta Claudia Sheinbaum y no premia, sino que aporta los cuadros necesarios para los cargos que quedan vacantes en cualquier elección presidencial en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, no existe un séquito, porque no es un grupo que siga a un monarca o al papa, como el propio Krause se hace con el rey de España, del que es súbdito, sino que se trata de un movimiento popular que ha revitalizado la política como forma de pertenencia al país. Y ese país, por su parte, no puede ser concesionado como sí lo hizo Felipe Calderón al entregar 90 millones de hectáreas a las mineras extranjeras, o bueno, de Salinas a Peña Nieto, es decir, casi la mitad del territorio nacional. Esas sí eran concesiones, ingeniero Krause. Pero nos explica, ya sin miedo al bochorno. Todo fue prisa, discrecionalidad y opacidad, aduanas, puertos, aeropuertos, para construir una refinería innecesaria, que no refina, un tren ecocida sin pasajeros, una megafarmacia fantasmal que no surte, y muchísimos otros engendros nacidos del capricho, con lo que se creó una nueva burguesía concesionaria. ¿De qué nueva burguesía hablará el ingeniero? Si fuera una nueva clase social, se notaría que los antiguos empresarios han sido desplazados y ahora pululan en los márgenes de la clase media o de los pobres. ¿De qué habla Krause? ¿Será de los comensales en restaurantes que antes del aumento al salario mínimo no se veían y que tanto le molestan con su morenés a Pedro Ferriz y a Larraqui? Sepa. Solo él sabe para qué citó mal a Max Weber y le abanicó a López Obrador. El Tren Maya ha transportado a 1.035.000 pasajeros desde su inauguración y se sembraron 500.000 de árboles nativos en la selva para compensar los 7 millones talados. La refinería de Dos Bocas refina 1.144.000 barriles diarios de gasolina. La megafarmacia tiene 286 millones de piezas de medicamentos de 1.800 claves distintas. Tercer strike, ingeniero Krause. El bateador emergente apareció al día siguiente, ya el mismo 15 de septiembre. Era Silva Herzog Márquez, también en Reforma, también en Latinos de Roberto Madrazo. Dice lo mismo que Krause. Solo asegura, ya sin molestarse por aportar una sola prueba. Dice,
No ha habido peor registro de la percepción de corrupción en la historia del país que la que se retrató a finales del sexenio pasado. Después de una leve mejoría, los mexicanos veían más corrupción que nunca. No hay duda de que la presidencia de López Obrador alentó la corrupción. Esto es simplemente una mentira. El índice de corrupción reportado por Transparencia Internacional fue de 26 puntos en 2024 contra los 37 puntos en 2001 del estrenado Vicente Fox o los 35 puntos que tuvimos en 2015 cuando Peña Nieto. Como Krause con Max Weber, si uno cree la mentira inicial, ya está listo para el resto del ensayo luminoso, donde Silva Herzog Márquez nos devela por qué ese índice que se inventó él sí existe. Escribe con el fuste en la mano del caballerango. A un año de dejar la silla, los escándalos lo rodean por todas partes, y la imagen se descarapela. No es solamente que los escándalos manchen a sus hijos, a sus hermanos, a sus colaboradores más antiguos y cercanos. Es que ha quedado al descubierto la farsa de su lucha contra la corrupción. No enlista ninguno de esos escándalos que ponen al descubierto la farsa que él dice. Herzog Márquez solo se va de bruces como abanicador enloquecido. Escribe, no combatió la corrupción, sino que la expandió y la fundió con el nuevo régimen a partir de sus alianzas partidistas, la coalición con los militares y a través de la destrucción de todas las instituciones de vigilancia autónoma. Aquí se refiere, ternurita, al Instituto de la Transparencia, cuya función fue evitar que supiéramos la lista de los beneficiarios del FOAPROA. Pero sigue ahora con noticias más frescas. La trama del huachicol fiscal es síntesis perfecta de la estrategia corruptora. El control de los puertos y las aduanas se le entregó a la Marina con el argumento de que ello terminaría la corrupción. En el discurso militarista, los uniformados son sujetos moralmente superiores, mexicanos encargados al deber que no sienten tentación por los bienes materiales. En el momento de que los marinos se hagan cargo de los puertos, la corrupción termina, dijo el presidente López Obrador. Eso no lo dijo, pero bueno. La militarización se presentaba como atajo administrativo, como clave de eficacia, como vehículo de austeridad. Fue además de una gravísima regresión histórica, un festín para la corrupción, como empezamos a ver. Apenas empieza a revelarse el impacto corruptor de la nueva autocracia. O sea, que a diferencia de Krause, que ya ve una nueva burguesía, Herzog Márquez no la ve sino en forma de marinos, huachicoleros fiscales, cuando los mayores evasores fiscales son sus aliados del PRIAN, como ya escribimos en este mismo espacio la semana pasada. Pero no importan las pruebas. De lo que se trata es de sembrar una percepción de que la corrupción era un agente en el sexenio de López Obrador. A estos Krauses y Silvas le siguieron muchos otros más en las páginas de Reforma, en Radio Fórmula, en Latinus, en TV Azteca. La idea es decir una sola cosa. Si AMLO no extinguió la corrupción es porque fue parte de ella. Como si un bombero que no logra aplacar un incendio fuera el culpable del fuego. Tercer out. Ponchados, mis ternuritas. Muchas gracias por escuchar.